noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí, bueno, analizamos los temas de nuestro país, que son complejos, que son difíciles, que siguen siendo complejos, que siguen siendo difíciles. Y le tratamos de buscar algún tipo de solución o por lo menos un análisis con nuestros televidentes a través de nuestros invitados que puedan darle una orientación, sobre todo en los temas productivos, o en los temas que hacen a los conocimientos que la gente necesita, ¿no? En un canal como es el Canal Rural, que va a todo el país y que tiene una importancia muy grande, sobre todo en el interior de nuestro país y en los sectores rurales, que están también muy necesitados de acompañamiento. Y hoy lo tenemos a Oscar Ensic. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué decís? Hola, buenas noches, Carlos, buenas noches a los televidentes. Un gusto estar nuevamente en el programa. Gracias. Así es, ¿cómo te va? Bueno, Oscar Ensic es el presidente de ACEP. Nosotros formamos parte de ACEP, así que está una charla entre acepianos, la Asociación Civil de Estudios Populares, que a su vez tiene una íntima vinculación con la Fundación Adenauer, una fundación internacional vastamente conocida que hace a los acompañamientos de ACEP y trabajamos en conjunto, ¿no? Y ACEP, para aquellos que no lo saben, es realmente una entidad civil que hace trabajos muy profundos relacionados con lo que la gente necesita: capacitación, formación, análisis económicos, análisis políticos. Contanos un poco, Oscar, de las últimas cosas que están haciendo. Como muy bien lo decís, nuestro interés es trabajar en todo el país y por suerte lo hemos logrado. Un país muy grande, muy profundo y seguramente muchos televidentes de ese interior profundo, productivo, industrialista, y a eso nos interesa llegar. Este año seguimos con las diplomaturas en políticas públicas, desarrollo local y regional. Este año nos está tocando Mendoza, Santiago del Estero, Entre Ríos y Chubut. Y más allá que son 4 provincias, en 2 de ellas estamos en lo que nos gusta llamar el interior del interior. En este caso en Mendoza, no es en la ciudad de Mendoza, sino es en San Rafael. Y en el caso de Chubut estamos este año en Puerto Madryn. Y el año pasado, el 2020, que también fueron virtuales y no presenciales, fueron en Córdoba, pero fueron en Villa María, no en Córdoba capital. Catamarca sí fue en San Fernando. En San Luis no fue en San Luis capital, sino que fue en Villa Mercedes. Y en Chubut sí fue en Trelew. Es decir, 2 capitales, 2 del interior, y este año volvemos a repetir. 2 capitales y 2 del interior. Nos gusta marcar ese sello del interior del interior. Sí, evidentemente esto es muy bueno. No son muchas las entidades que hacen este tipo de trabajos, se circunscriben muchas de ellas a Capital Federal y ustedes realmente con ese concepto federal amplían su perspectiva en todo el país. Bueno, nosotros de San Martín, sí, nosotros de San Martín hemos intentado acompañar todo lo que podemos y participamos de muchos de los eventos. Los encuentros nacionales que ustedes arman son realmente muy significativos. Tienen representación, creo que en 20 provincias, ¿no es así? Además, Tato, como muy bien decías, al ser contraparte, a mi entender, de la fundación política e institucional más grande del mundo, que es la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, que se maneja con fondos públicos. Nosotros recibimos fondos públicos para profundizar la democracia. Esa experiencia que tuvo Alemania del 36 al 49, con la Ley Federal del 49, para que nunca más vuelva a suceder esos sistemas autoritarios, totalitarios, hay una apuesta en profundizar la democracia muy, muy fuerte. Esto con lo que quiero decir es lo siguiente, que de estos 4 diplomados que vamos haciendo cada año, y al resto de las actividades, hablamos de un sistema de becas. Es decir, que en un curso de este tipo, cuando el alumno estaría pagando, el ciudadano, 4.000, 5.000, 6.000 pesos mensuales, en este caso, al ser una beca, es totalmente gratuito. Entonces, de un nivel académico de alta calidad y gratis.
A ver, gratis, ¿entiende? Es una beca para que luego obviamente sea invertida en su municipio, en su región, en su provincia, en lo que ha aprendido para utilizar en políticas públicas, desarrollo local y regional. En esta Argentina que está costando arrancar y pandemia, un continente con muchas dificultades. Ustedes llevan en esto muchos años, llevamos en esto muchos años. De este Esta es tipo de una diplomatura, entrevista. así, Tato, este es el séptimo año. Séptimo Mirá año que, consecutivo de este tipo de mirá que, diplomatura. por Y lo luego cual, tenemos 3 a nivel internacional, que lo hacemos con la Fundación Konrad Adenauer, pero sede en Uruguay, porque desde ahí se maneja el programa de partidos políticos y democracia para América Latina, que en realidad el cupo es muy chico para Argentina, porque priorizamos regiones del continente que cuesta llegar, República Dominicana, regiones de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, en políticas públicas y 2 en comunicación política. ustedes han podido, a pesar de la pandemia, organizar este sistema de trabajo mediante los Zoom, mediante los Teams, mediante todas estas cosas que no sabíamos que existía y ahora somos absolutamente expertos. Y no se ha notado, digamos, dificultades para poder hacerlo, ¿no? No, a nosotros al contrario, en algunos aspectos Tato nos ha dado ventajas. Ventajas porque antes en un seminario presencial íbamos a la provincia de Misiones y lo hacíamos en Apóstoles o en Oberá, y la gente entonces de Aristóbulo del Valle, Leandro Enealem, nos preguntaba, bueno, ¿cuándo vienen acá? Y era una inversión importante trasladarnos Misiones y desde ahí trasladarnos a cualquiera de estas importantes ciudades del interior. Y con esto del Zoom, realmente en la medida de tener un ciudadano hispanoparlante, estamos llegando a todo tipo de ciudadano que tenga interés en profundizar la democracia, el desarrollo local y regional. Sí, son sistemas modernos que realmente se han instalado con una fuerza brutal, que han ampliado la posibilidad de hacer cosas y que seguramente vienen para quedarse. Así que bueno, estaremos en esto. Oscar, nuestro primer corte y continuamos para analizar algunos otros temas vinculados con la tarea que ustedes realizan. Adelante, señor director. Continuamos. Vos sabés que cuando vos analizás, decís estudios populares, que es la sigla final de ACEP, y cuando hablas de la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación política institucional, que tiene una responsabilidad a favor de la democracia muy profunda. Yo recuerdo las relaciones que hemos tenido distintos partidos políticos con la Fundación Adenauer desde la democracia en adelante y la importancia que tuvieron, ¿no? ¿Vos cómo sentís en este momento la Argentina con la situación? ¿Cómo sentís que desde ustedes hay que acompañarla? Yo creo que a Argentina le cuesta mucho a la dirigencia política entender cómo funciona el mundo. Es una dirigencia quizás por la lejanía que tiene nuestro país, tan en el extremo sur del continente, pero observamos que hay otros países que tienen mayor facilidad en el relacionamiento internacional. Creo que a nosotros nos cuesta, es un país muy grande y nos miramos demasiado el ombligo. Creo que debemos profundizar más el relacionamiento con todos los continentes, no solo con lo que hoy pasa en Asia, que de algún aspecto vemos que hoy por hoy es el futuro. Yo creo que alguna vez lo hemos charlado con vos, cuando tenemos un importante dirigente amigo de la Fundación Konrad Adenauer, que dice que si nos trasladamos a Europa es como ir a visitar el pasado. Si vamos a visitar Estados Unidos, Canadá, visitamos el presente. Y si vamos a ciertas regiones de Asia, es como ir a visitar el futuro. Y creo que ahí nosotros tenemos que aprender de los tres, tanto del presente como el pasado y el futuro. Creo que muchas veces vivimos en algunas coyunturas muy cerradas de Argentina.
Por eso este relacionamiento que nosotros tenemos con otros organismos internacionales, ONG, fundaciones, creo que es muy bueno para abrir cabezas y para entender cómo funciona el mundo en lo productivo, en el desarrollo, en la tecnología, en la innovación. Siguiendo con este concepto de estudios populares, ¿no? Cuando uno ve en Asia, en los países, todos los países asiáticos, la significación que le dan a todo el tema de la capacitación y la formación intelectual, el empeño que ponen, la severidad que tienen con respecto a que los chicos desde muy chiquitos no dejen en ningún momento de cumplir con las pautas que se van fijando y llegando a niveles de alta eficiencia. Y vemos lo que nos pasa a nosotros aquí en Argentina, donde esto no sucede. Yo lo recuerdo siempre en Alito Guadañi, siempre diciendo lo mismo, en el sentido de los famosos 180 días de clase, que ni siquiera eso se cumplen, ¿no? Qué cosa, ¿no? Desde ustedes es un punto seguramente de mucha fuerza. Hay un tema, yo creo, de cultura política, cultura educacional, cultura política, cultura ciudadana, que en muchos países de estos que estamos mencionando de Asia, el respeto por ese académico, por ese docente, por ese maestro, el que estudió e hizo una maestría, un doctorado. Y acá no hemos logrado ese respeto al quien se ha esforzado, más méritos, menos méritos. Acá es como que tratamos en eso de igualar, pero a veces que igualamos para abajo y no para arriba. Y es un tema que nosotros desde ACEP y la Fundación Konrad Adenauer intentamos inculcar en todos los seminarios, que a veces incluso con esto de que yo daba como una ventaja en esta gratuidad de las becas que damos, algunos malinterpretan a veces esta gratuidad. Entonces, bueno, como no estoy pagando este diplomado, lo dejo, lo tomo. Y eso es una cultura que en Argentina y en América Latina cuesta. Somos de los que La intentamos. verdad que es un beneficio, ¿no? Deberían cuidarlo, no dejarlo de tener valor, por el contrario, hay que darle el valor que tiene y cuidarlo. Pero bueno, a veces están estas confusiones. Creo que en alguna cuestión, años atrás, uno decía, ese médico, el odontólogo, el docente, es una buena persona, le va a poner ganas en la función pública, en un cargo de intendente, de concejal, de ministro, de secretario. Y hoy, más allá de ponerle voluntad, ser honesto, ser decente, que sería lo lógico en la función pública, no estamos hablando de ningún mérito, si no hay capacidad técnica y conocimiento técnico de cómo se trabaja un presupuesto, de los organismos del Estado, las interrelaciones, el derecho constitucional, el derecho municipal, cuesta muchísimo entonces formar ese funcionario. Le termina el periodo y recién entonces quizás empezó a aprenderlo. Por eso es lo que consideramos muy importante de que ese ciudadano se capacite con nosotros o en cualquier otra institución, por supuesto, para que aproveche ese tiempo de cuando le toca ser funcionario, ya sea en términos electorales o designado miembro de un gabinete nacional, provincial o municipal. Che, Oscar, nosotros, ACEP, recuerdo que hemos visto, hemos hecho una cantidad de otros eventos que se vinculan con la información pública lo más amplia posible con respecto a temas de interés, de mucho interés, como es la cuestión productiva, como es cuestiones sociales, como es la necesidad de ir saliendo por ahí de un esquema que a nosotros no nos hace mucho bien, que es el de la famosa grieta política que nos divide innecesariamente, y como mirando la Argentina del futuro. Estas son cosas que ustedes hacen, que hacemos, porque yo lo he hecho como hace San Martín, que hacemos y que yo le doy un gran valor. Es fundamental que superemos esa grieta cultural, política, social y económica, es fundamental. El país no ha avanzado, está claro, se demuestra en la medida
de que tengamos esa grieta. Por eso hoy por hoy todos los talleres que hemos hecho en San Martín, contigo Tato, sobre diálogo, consenso, comunicación, pluralidad, es muy, muy importante. Es un país que cuesta el diálogo y cuesta el consenso, cuesta mucho. Pero tenemos que seguir trabajando, no nos vamos a cansar de seguir trabajando ese tema y armar un proyecto de país. Pues yo creo que a veces el de políticas públicas, ¿cuántas políticas públicas, Tato, vos has visto del gobierno de Raúl Alfonsín hasta ahora? Que han, digamos, todos estos años de democracia, han pasado de uno a otro. ¿Cuáles se te ocurren que han sido, a tu No, las entender, esas políticas públicas en Argentina se cortan de un gobierno a otro para hacerse exactamente al revés. Entonces, para que una política pública tenga valor en el tiempo, no debe ser interrumpida, debe ser mejorada. O sea, un gobierno que le inicia, el que sigue, mira los perfiles, busca el mejoramiento y sigue avanzando. Así ha pasado siempre, ¿no? En los países que se desarrollaron bien. Si nosotros la cortamos porque este lo hizo, yo no la hago, estamos probados. En tanto de democracia, yo te contabilizaría, si te parece, Mercosur, tímidamente, ¿no? Como política pública, tímidamente, Malvinas, y en los últimos años lo de planes sociales, que se ha mantenido en más, en menos, que digamos, vamos a llamarlo que carece de un sector de desarrollo productivo, pero bueno, entiendo que hay que sostenerlo. Y después no veo mucho más, y de las tres estamos hablando de tres políticas públicas, las dos primeras que dijimos, Mercosur, Malvinas, tímidas, ¿no? Tímidas. Y esta última, quizás con más desarrollo, pero bueno, es como que deberíamos establecer otra política pública productiva y de desarrollo para que cada uno tenga un trabajo digno. Viene nuestro último corte y queda pendiente, por lo que acaba de decir, el análisis de las políticas públicas relacionadas con la acción social para el último. Adelante. Oscar, nuestro último bloque, y vos dejaste un planteo que realmente es muy interesante. Ha habido una política pública que arrancó con Alfonsín, con las cajas PAM, que se le daban aproximadamente 1 millón de personas, llegando a la actualidad que tenemos no sé cuántos, porque uno ya pierde la dimensión, 16, 17 millones de personas vinculadas con el tema de las políticas públicas. La pobreza y la marginalidad tenía un número en la época de Alfonsín, hoy tiene un número que se ha duplicado o triplicado. Esto no ha pasado inclusive en los países de la región, que han mejorado su posicionamiento. Entonces, hablemos un poco de esto, Vuelvo a repetir lo de políticas públicas. Tenemos que superar esa incipiente política pública con una política pública de desarrollo. Usted, Tato, muy bien del movimiento productivo argentino, vos de San Martín, cuando has sido intendente, ministro, es el único eje faro en norte que nos queda para desarrollar. Yo creo que hay un montón de potencialidades en Argentina, no solo el campo, que realmente siempre es el que nos termina salvando, pero tenemos que realmente apostar ahí. Y hay sectores como el INVAP, por ejemplo, desarrollo nuclear, más allá de que podemos poner que no es el eje en el futuro el desarrollo energético nuclear, hay otras energías nuevas y renovables que hoy son más interesantes, pero ahí es donde deberíamos apostar en políticas públicas que trasciendan los gobiernos. Creo que ahí es donde nos cuesta en el diálogo y el consenso en poner a los bloques de diputados, de senadores, por decir, en el Congreso Nacional, y desde ahí establecer las políticas nacionales. Pero no está faltando esa capacidad de diálogo, volvemos a la grieta, y ojalá lo podamos superar los argentinos en algún momento. Vos recién mencionabas al movimiento productivo argentino, ¿no? Y nosotros desde allí, hace ya más de 20 años, venimos planteando una política que no se ha podido sostener fuertemente en el tiempo, que es decir, que la acción social es necesaria en la coyuntura y como un elemento de solución del momento, pero la alternativa
y el trabajo profundo hacia el futuro que resuelve los temas y evitan estos acompañamientos es la producción y el empleo. Y sobre la base de eso nosotros hemos trabajado y es nuestro, digamos, métier digamos, todos los días. Yo ahora estoy en el Banco Vice como director, hay otra cepiana en el Banco Vice, está Clara Pitiot, también con nosotros, y ahí que estamos haciendo, buscando un banco de desarrollo productivo, que se sostenga en el tiempo. ¿Para qué? Para las pymes. Pero cuesta, ¿no? Cuesta. Es el único modo. Yo ahí te veo atrás tuyo el Estado que viene. 22 años, el Estado que viene. Y ese es el sueño, el trabajo en el cual vos, yo y millones de argentinos intentamos trabajar y nos despertamos cada día pensando en ese Estado que viene, porque ese Estado que viene se traslada a la sociedad que viene y al futuro nuestro. Esperemos que con este tipo de programa, lo que hace el MPA, lo que hace la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, lo que hace ACEP, logremos en algún momento poder despegar. Hoy estamos en una situación con un brote nuevamente de pandemia, que posiblemente tengamos al encerrarnos nuevamente en algunas cuestiones. Momento difícil, pero no vamos a dejar de pelear, a soñar por ese Estado que viene que algunos anhelamos. Sí, realmente estas instituciones que vos has mencionado, estamos trabajando intensamente y con mucha continuidad en el tiempo. Pero qué bueno sería, ¿no?, que tuviéramos estructuras públicas, institucionales, y que hubiera un objetivo que no se interrumpiera por la existencia de un gobierno o de otro, aunque fueran absolutamente de signos partidarios diferentes, ¿no? Qué bueno, porque ese es, digamos, cómo se ve un país adelantar, ¿no? Si tenés objetivos y no se interrumpen y se van cumpliendo con las dificultades que esto tiene, se ve un país que a poco tiempo es distinto. Sí, coincido absolutamente y duele porque eso se trasluce y se ve en lo que vos decías de que comenzamos con la caja PAM para una porción pequeña de habitantes, por más que ya dolía el número, y hoy una cifra que realmente impacta en un país con una capacidad productiva en tecnología, en innovación, en agroalimentos que tiene Argentina. Entonces, si viviésemos en un país que es una isla, una roca, pero viviendo claro, en la... país subutilizado, que podríamos ampliar nuestras expectativas en todos los campos habidos y por haber, y con un agravante que esos 16, 17 millones de personas no están bien. No es que vos les solucionás los problemas. Para Vos nada. simplemente le das un pequeño paliativo y le eliminás la cultura del trabajo. O sea, dos situaciones feas, porque viven mal y se les perdió la cultura del trabajo. Insisto en lo que vos decís, esas dos palabritas, la cultura del trabajo, y retomar esa metodología del levantarse temprano, tomar el transporte público, ir al trabajo, una metodología de vida, eso se ha ido perdiendo en generaciones. Eso va a costar y mucho retomarlo. Esa metodología no se logra de un día para el otro. Sí, sí. Pero para eso tiene que haber un planteo político, un acompañamiento impositivo, un acompañamiento financiero, un acompañamiento infraestructural, o sea, una definición política de conjunto entre todos que diga, este es el rumbo y esto es lo que queremos hacer. Sí. Sí, incluso lo tenemos en pequeños empleos cuando tenés algún empleador que se te queja que alguno de sus colaboradores que deberían trabajar 4 o 5 días a la semana y te dicen vienen 2 o 3, porque les cuesta esa metodología. No la tienen, no nacieron ya con esa metodología de trabajo de que los días laborables son 4, 5, 6 o en base al convenio que tenga. Hoy cuesta mucho conseguir eso en sectores jóvenes. Oscar, los acepianos, vos, yo y todo ese conjunto tan fantástico de gente que ustedes han logrado reunir,
tenemos este compromiso, como lo tenemos en nuestro caso adicionalmente del Movimiento Productivo Argentino, lo tenemos adicionalmente, lo que tenemos una responsabilidad desde el Banco Vice, por ejemplo, Así es. cada uno en sus funciones, así que hay que meterle para adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad de charlar contigo. Gracias a vos, Carlos, por esta nueva invitación. Gracias y seguiremos trabajando juntos. Gracias. Gracias y a todos nuestros televidentes nos vemos el viernes.